Hola, bienvenidos. Aquí estamos auspiciados por Arte en esta conversación con Abel Alexander y la presentación de su libro Estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos. Hola Abel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta... Hola, hola, ¿qué tal? bueno, un lujo conversar con vos, un lujo ver tu libro, esta colección que sacó Arte por Arte, Pretéritos Imperfectos, que tenemos que decir que tu libro es el tercero, ¿no? Porque ya salió Fotoperiodismo en la Argentina, el libro de Cora Gamarnik, que es otro aporte, y Urgente Emergente por un futuro de los archivos fotográficos de Denise Labraga y María José Burgos. La verdad que Arte por Arte está haciendo mucho por la historia de la fotografía. Y bueno, tu libro justamente es un mojón en esta historia que empieza a escribirse, ¿no? Parece mentira los siglos que ya tiene la fotografía en la Argentina y su historia está por escribirse, ¿no? Bueno, vos estás hace 30 años haciendo esto, ¿no? Exactamente, Paula. Hace más de 30 años, casi 40 años, que por una serie de circunstancias personales me involucré con la historia de la fotografía. En Mm. ese punto tengo que decirte que la fotografía llega al país en 1843, o sea, 4 años después de su enunciado en París, Sí. el invento de Niepce y Daguerre, el daguerrotipo, llega a Buenos Aires. Y desde 1843 se desarrolla la fotografía, por ejemplo, hasta 1889 a nivel profesional. Después, en 1889, surge la primera entidad amateur, que fue la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, y ahí conviven, digamos, las dos grandes vertientes de la fotografía, la profesional y la de los aficionados, la de los artistas fotógrafos. Pero esta memoria de casi, bueno, más de un siglo, en realidad se empieza a rescatar recién en la década de 1980, gracias a una serie de iniciativas individuales y colectivas, y ahí comienza entonces lo que podemos llamar la historia de la fotografía argentina, que de alguna manera irrumpe en el campo de historia como una nueva disciplina de recuperación histórica a través de la Fundación Antorchas, a través del Centro de Investigaciones sobre Fotografía Antigua en la Argentina, en el año 85, en el 92, con la inauguración de los congresos de historia de la fotografía que se siguen desarrollando hasta el presente. Bueno, vos de todos estos hitos has sido parte, ¿no? Y también de una importante labor de divulgación a través de tus columnas en el diario Clarín en los últimos 30 años, y tu inmensa labor en la Biblioteca Nacional también. Es cierto. Eh, Sí, exactamente. Yo he colaborado con el diario Clarín desde hace, como decís, más de 30 años, en los últimos 7 años, a través de una columna en la revista Viva, que se llama Memoria Viva, y que es muy exitosa porque en la última página de la revista coloco una fotografía antigua especial, y hago los comentarios y el público responde muy bien, porque vuelvo a decirte algo muy importante, y es que la inmensa mayoría de la fotografía argentina se encuentra en los hogares, no se encuentra en las instituciones públicas y privadas, sino se encuentran en esos archivos de familia que se van acumulando generación tras generación. y Y por supuesto, como siempre sí, decís vos, no tiren sus fotos antiguas, no tiren las fotos de familia, sí, donen a las bibliotecas y a los archivos fotográficos. exactamente, exactamente. Como son millones de archivos y siempre hay alguien que desafortunadamente decide desprenderse de ellos, entonces ya de la década lo vengo machacando con la frase: no destruya sus fotografías antiguas, es el patrimonio cultural de nuestra nación. Claro. Y eso, bueno, eso ha generado grandes hallazgos, algunos realmente fundamentales, ¿no? Claro. Este, Vamos a ir viendo tu libro, porque me parece importante que lo podamos ver con el público aquí presente. Bueno, el libro está dividido en tres partes. Acá estoy con el primer capítulo, que es
las grandes firmas, vos haces una investigación, bueno, tu investigación de los últimos 30 años que está compilada en este libro, va repasando los grandes nombres de la fotografía y partís de este. ¿Qué nos puedes decir de Whitcomb? La historia de Bitcoin es muy interesante. Por empezar, para decirte de que desde el desembarco de la fotografía en Argentina, que se hizo en Buenos Aires, abre su estudio fotográfico sobre la calle Florida, y 10 años después lo traspasa comercialmente a Alexander Speed Wincoln, inglés, que estaba relacionado con Cristiano Junior, y este estudio se transforma en un sitio emblemático para la sociedad porteña, pues las familias más destacadas de Buenos Aires asistían a las galerías de Wickham para retratarse en retratos familiares, individuales. Fue punto de cita de la mejor sociedad de su época. Y hace un tiempo atrás la Secretaría de Educación y Cultura me pidió un trabajo de investigación que se encuentra en internet, y avancé mucho sobre la historia de Wickham porque había muchos aspectos de él que eran desconocidos. Por ejemplo, tiranos un dato de estos curiosos. Bueno, estaba mal la fecha de nacimiento, estaba mal el lugar de nacimiento, decían que, o sea, el lugar y la fecha donde nació estaban errados. Esto se pudo comprobar a través de investigación. Ujú. El hecho de que no era muy afecto a tomarse retratos él mismo, ¿no? Casi no hay retratos de De- Alejandro Whitcomb. Mira, En fin, una serie de particularidades, los periodos en que trabajó, el hecho de que fue a morir a Asunción del Paraguay, igual que Cristiano Junior. En fin, fue un sí. fotógrafo de la alta sociedad. Se la llamó la fotografía de los presidentes porque desde Sarmiento en la época de Junior y a partir de ahí, todos los presidentes tomaron sus retratos oficiales en el estudio Whitcomb. Ah, mira. Hay toda una serie de fotógrafos que estaban en este momento, de los comienzos era una industria floreciente, la de la retratista, así digamos, la de las cartas de visita y todo esto, ¿no? Pero tomás Exactamente. unos cuantos vos en este capítulo y me interesa esta figura de Cristiano Junior, ¿no? Que acá hemos tenido una muestra muy, muy espectacular de su obra. Pero es incluso un personaje que está antes de Whitcomb, ¿no? Que le hereda o le vende su estudio en Buenos Aires. Exactamente, Paula. Cristiano Junior era de nacionalidad portuguesa, vino con su mujer y con sus 2 hijos a América del Sur. Primero se radicó en Brasil, después abrió un estudio en Uruguay, en Mercedes, y finalmente se establece en Buenos Aires, como dije, abriendo un estudio en la calle Florida, casi Florida y Corrientes, y a partir de ahí, un hombre enamorado de la técnica, muy talentoso, Mm, se convierte en un fotógrafo muy importante. Inclusive gana la medalla de oro en la primera exposición nacional que se hizo ujú. en Córdoba en 1871. Él toma vistas de la ciudad de Buenos Aires. Si bien no es el primero que realiza vistas de la ciudad de Buenos Aires, sí es el primero que edita un álbum con explicaciones históricas sobre cada una de las tomas que tomaba de esta ciudad. Era un hombre enamorado del progreso, muy valioso, muy valioso. Esta Y foto es increíble, ¿no? Que logra poner todos estos personajes quietos. Contanos cuántos segundos habrán pasado todos congelados para hacer esta foto. esa foto tiene mucha historia. Por empezar, Cristiano Junior saca algunas vistas de lugares cercanos a Buenos Aires. Esta es la estación Chascomús, que todavía se mantiene intacta, gracias a Dios no la han demolido. Está intacta como la tomó Cristiano Junior. Él coloca a estos personajes en distintos planos, esto es una teoría mía de que él tomaba a su vez fotografías estereoscópicas. Entonces tenía que colocar en distintos planos estas personas para que después, para verlas con un visor especial, se pudieran ver en tercera dimensión, en 3D o estereoscópicas, como se decía en la época. Claro. Y esta estación, hasta el día de hoy, se mantiene intacta. Hoy, por una iniciativa que llevé adelante, la Municipalidad de Chascomús tiene una sala dedicada a Cristiano Junior y hay una gigantografía de esta fotografía Ah, qué lindo. que, digamos, que
que preside esta sala, que está dedicada exclusivamente a la fotografía. Y Chascomús es una ciudad muy importante en el campo de la historia de la fotografía, pues de ahí nació el primer historiador de la fotografía, que es el doctor Julio Felipe Rebó, que hacia la década de fines del 40 y principios del 50 coleccionó, restauró, editó los primeros ensayos dedicados a la etapa del daguerrotipo, ¿no? Mira, porque hay algo especial en Cristiano Junior que era estas vistas, ¿no? Esta de Mendoza también. Los fotógrafos, digamos, su industria era la carta de visita, los retratos en estudio, pero esto que hace Cristiano Junior de salir, de en un momento vender todo, irse de viaje por la Argentina a hacer fotos, es como un pionero de la foto, digamos, fotoarte, podríamos decir. Sí, en 1878 decide vender su estudio y vende inclusive sus archivos de negativos al inglés Wilcon, y decide hacer un viaje por el interior del país. Quería recorrer todo el país conocido para documentarlo en fotografías, y entonces hace un periplo enorme, una verdadera aventura, una tour de force, y esas son fotografías de Mendoza, que tuvo, la ciudad de Mendoza fue como su lugar, su sitio para hacer pequeñas expediciones a la región de Cuya, San Juan y San Luis, y él tomó fotografías de la antigua ciudad, o sea, la ciudad que fue destruida por el terremoto del 20 de marzo de 1860, y luego la ciudad moderna. Esto Ujú. corresponde a la ciudad moderna, y esta es la Alameda Ah, que plantó San Martín. Él recorrió todas las provincias centrales y del noroeste. Lamentablemente no llegó a editar álbumes con la misma rigurosidad que hizo los dos álbumes de Buenos Aires del 75 y 76. mm. Qué lindo, estoy mirando, estaba viendo, ¿no? Como todas estas historias vos las contás en tu texto, que es un texto que tiene algo muy claro, muy ameno, vos contás la historia de una manera que realmente dan ganas de seguir investigando y viendo fotos, es algo que tiene tu libro, ¿no? Eh, y acá, bueno, estas son pequeñas biografías y recorridos de fotógrafos que vos rescatás de la historia argentina, ¿no? El siguiente capítulo ya directamente haces como Cristiano Junior y vas a investigar pequeños poblados donde floreció la fotografía primera, ¿no? En este capítulo de geografías. Bueno, sí, o sea, siempre he trabajado con mucho entusiasmo por divulgar la importancia de la fotografía histórica argentina a través de congresos, conferencias, exposiciones. Los 12 años, o sea, más de una década que trabajé como asesor histórico fotográfico de la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional, organicé no solamente la fotogalería de esta institución, de la fototeca, sino que además, digamos, impulsé la edición de exposiciones fotográficas temáticas, y estas tuve la preocupación de que sean itinerantes. O sea, yo Ah, siempre lamento que una exposición que lleva mucho trabajo, mucha investigación y hasta costos claro. importantes, luego de los 30 días de la muestra bajan a un sótano o a un depósito y ya no se muestran Y nunca quedan más. ahí. Mm. Quedan ahí. Entonces, las exposiciones de la Biblioteca Nacional, la mayoría de estas exposiciones se hicieron por un sistema por el cual están montadas en fibra fácil, con los textos incluidos, y se pueden llevar en cajones especiales, se pueden llevar a cualquier lugar del país. Y esto fue lo que determinó que algunas localidades de la provincia de Buenos Aires se interesaran y pidieran estas muestras fotográficas, y yo aproveché estos viajes para, en los pocos días que me quedaba en cada localidad, investigar la fotografía, investigación que luego completaba, digamos, en Buenos Aires, bueno, en San Miguel, donde yo vivo, a 30 kilómetros de Buenos Aires, y el resultado son estos trabajos que Francisco Medal, un talentoso editor, El editor. denominó geografías. Estaba Alcázar, Benito Juárez, General Lavalle, Mar del Plata, Saladillo y San Antonio de Areco. Hay muchas más. En realidad, Medal me pide, o sea, habla conmigo con la posibilidad de editar este libro, gracias a la Fundación Arte por Arte, y yo le envío 75 trabajos de investigación, de los cuales él seleccionó 25.
Wow. O sea que tenemos 3 libros más para sacar de Abel Una gran Alexander. historia. Te puedo asegurar que 3 libros más seguro y 3 libros más atractivos. ¿Y sabes cuál es la ventaja de este libro, Paula? Es Sí, que vos entrás, eh, como no es un relato lineal de la primera a la última página, aquí la ventaja es que vos podés entrar por donde quieras, porque son capítulos independientes. Entonces vos podés claro. entrar por una biografía de un fotógrafo o la historia de la fotografía de una localidad de la provincia de Buenos Aires, o las comunidades afroargentinas, gauchos, italianos, masones. Y ojo, tiene un apéndice muy importante, Ese, el que tiene dos apéndice trabajos de también la... me interesa el apéndice. Quería preguntarte un poco de las comunidades antes de que Sí, nos cómo no. sumerjamos en el interesante apéndice. Bueno, este trabajo de las comunidades afroargentinas ahora se ha vuelto bastante clave, que está, es una minoría buscando ser visibilizada, ¿no? Que ha sido mucho tiempo ignorada en la historiografía. Creo que desde la fotografía este trabajo en especial es un aporte importante. Bueno, con respecto a los afroargentinos, te digo que en mi vida, o por lo menos en mi métier, en el campo de la historia de la fotografía, ha habido, o sea, por ejemplo, hace muchos años, antes de dedicarme a esto, yo hice un viaje a Córdoba y visité un anticuario, y este señor me mostró, yo le pregunté si tenía daguerrotipo, me dijo, mire, tengo uno, pero la verdad que está completamente destruido, no sé si a usted le va a interesar. Me lo mostró, me interesó porque era una plancha negra que no se veía nada, no se sabía si era un caballo, una persona, una Mm. vista, no se sabía nada, era negro, negro, negro azabache, pero tenía la etiqueta de su fotógrafo, del daguerrotipista, el que lo hizo. Y en ese punto yo investigué hace años de que solamente el 10% de los daguerrotipos están firmados. Ah, Por ese motivo lo compré, y cuando regresé a Buenos Aires la entregué a Miguel Ángel Cuarterolo, que en ese momento estaba restaurando su propia colección de daguerrotipos, y me llamó muy tarde a la medianoche y me dijo, maestro, usted tiene más que cabeza, me dijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dijo yo. Bueno, lo acabo de restaurar, eh, y el daguerrotipo es el retrato de un negro, de un afro, no, cosa rarísima, rarísima y porque firmada. todo claro, era muy raro de que un negro pudiera posar Comprado. frente a una cámara de daguerrotipo, porque ya te digo, los precios eran muy altos, más de 100 patacones, decía Remo. Bueno, y también hay capítulos dedicados a los gauchos y a la comunidad italiana en este apartado. ¿Eso fue más fácil? Sí, bueno, los gauchos siempre fue una aspiración muy grande de los fotógrafos profesionales a partir de la década de 1860, en ese caso Benito Panunzi, Esteban Gonet, y luego otros se dedicaron a este hombre de las Pampas, porque era un personaje muy folclórico y por supuesto despertaba mucho interés en el exterior, ¿no es cierto? Claro. Los italianos, porque la inmigración italiana fue fundamental a partir del último tercio del siglo XIX. Y tengo que decirte, Paula, de que la inmensa mayoría de los fotógrafos entre ese periodo y las primeras décadas del siglo XX, la inmensa mayoría de los fotógrafos que se dedicaron a esta profesión eran también italianos que seguían a sus connacionales y que abrían sus estudios hablando el mismo idioma, y por supuesto tenían una clientela, digamos, una clientela segura a través de estos paisanos, ¿no es cierto? Bueno, y Así acá que hubo muchos fotógrafos. en los masones aparece tu tatarabuelo, ¿no? Está Adolfo Alexander. Sí, yo descubrí que mi tatarabuelo fue un masón realmente importante, porque durante su estadía en Buenos Aires, y donde falleció en 1881, Alexander llegó a los más altos cargos de la masonería, que es el grado 33. Este retrato es el de grado 32, y entonces se me ocurrió escribir sobre los fotógrafos masones, debido a que muchos de ellos lo eran, y en las débiles pistas de que eran masones, me permitió identificarlos. Así que avancé sobre un trabajo que no se había hecho nunca, que era qué participación tuvieron los masones en la fotografía, que era, por supuesto, el progreso mismo, ¿no es cierto?
Claro, y este tatarabuelo fue el que hizo que vos, que eras un fotógrafo, te interesaras por la historia de la fotografía, ¿no? Descubrir a este tatarabuelo. Exactamente, o sea, te dije que en mi vida hay muchas causalidades y una de las más grandes es esta, pues yo me dediqué muy joven a la fotografía sin saber que mis antepasados habían sido fotógrafos. Mira, Luego abandoné esta profesión y, digamos, y muchos años después volví a ingresar a la fotografía, pero ya interesado, o sea, me empecé a interesar por la historia de mi familia y al interesarme en la historia de mi familia a través de estos registros genealógicos, descubro la actuación de mi bisabuelo como fotógrafo y luego descubro que él es el discípulo de su padre, que es mi tatarabuelo, Adolfo Alexander, que nació en Hamburgo en 1822 y falleció en Buenos Aires en 1881. Ahí me encontré entre una circunstancia muy especial. Yo sabía mucho de fotografía, obviamente, fotografía técnica, fotografía de todo tipo, pero desconocía absolutamente la historia de la fotografía, no sabía nada sobre este tema, con la cual me llevó a tratar de saber qué se había escrito en el país. Me encontré con la sorpresa que prácticamente no se había escrito nada, y ahí y eso, empezó este a- a- libro, digamos, tu ahí vida. empezó este libro. Y 30 años antes, 35 años antes, muchísimas cosas más, como Claro, ya te dije, la fundación del Centro de Investigaciones, los congresos, todo. amigos de la Cámara, todo. Eh, y hoy te puedo asegurar, Paula, de que la fotografía forma parte ya de la historia argentina. Mm, Es una disciplina histórica que antes no había sido abordada. Antiguamente la fotografía eran ilustraciones de algunos trabajos de historia y nada más. No se sabía ni claro, siquiera quién eran los autores. Ahora, hay una, ahora la fotografía se enseña en las universidades nacionales, públicas y privadas. Así que claro, estamos muy conformes con el desarrollo de esto. Y todo se debe a este encuentro repentino de este antepasado, del cual no tenía yo noticia de que había sido fotógrafo, se había perdido la memoria, claro. pero esto me llevó a conocer de que había sido masón, e inclusive está sepultado en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de la logia que él era secretario, Ah, que mira, es la logia Obediencia a la Ley número 13, y en la masonería llega al grado 33, que es el grado máximo dentro de esta jerarquía. mira, La bien. masonería en todos los países son 33 masones de grado 33, es el Supremo Consejo, y esa distinción se debe a su trabajo en una comisión de ayuda a los heridos, en donde la masonería colocó una serie de puestos sanitarios para atender a los heridos de la Revolución de 1880. Wow, wow. Así que la Volviendo al fotografía te libro, abre muchas puertas. Sí, claro, nos podemos ir por estas historias. Los últimos apartados eran interesantes, las fotografías estereoscópicas de las que ya nos hablaste con Cristiano Junior, ¿no? Esta posibilidad de ver en 3 dimensiones las imágenes que se toman dobles, que son todo un hallazgo, ¿no? Eh, sí, en ese punto te tengo que decir de que este trabajo surge porque Gastón Delon, ¿Sí? De la fototeca. de la Fototeca Latinoamericana, decide hacer una gran muestra dedicada a la fotografía telescópica, me solicita que participe, digamos, desde el punto de vista histórico, y yo Mm, aprovecho para decirle a Gastón de que es el momento de aprovechar esta gran exposición que tuvo mucho éxito, lamentablemente justo salió la pandemia, pero a pesar de eso tuvo ah, mucho éxito, para hacer un catálogo, porque me interesaba mucho escribir, porque no se había escrito nada sobre la historia de la fotografía estereoscópica que fue desarrollada principalmente por los fotógrafos aficionados, ah, muchos de ellos de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. bien. Pero sobre este tema no se había escrito nada. Y de este Eh, tampoco, de este otro, del siguiente capítulo, daguerrotipos eróticos. Ese es un campo bien, bien inexplorado, ¿no? sí, eso, bueno, por supuesto siempre fue la fotografía de desnudos, erótica y aún pornográfica, siempre fue una fotografía prohibida, escondida, y eso me incentivó para investigar. Yo siempre estuve muy vinculado a la etapa del daguerrotipo, precisamente por mi antepasado Adolfo Alexander. Y Claro. en su momento, Laura Malosetti Costa va a hacer una gran exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. eh, y entonces me pide que participe en el mismo y que escriba un texto. Y ahí saco de mis papeles antiguos una serie de anotaciones que yo había hecho sobre qué pasó con la fotografía no producida en el país, no daguerrotipos producidos en el país, sino que circularon
en una cantidad de gabinetes de los caballeros de la época, del siglo XIX, ¿no es cierto? Mm, Eh, Tengo que decirte que el daguerrotipo nace en el 39 y poco antes había surgido este nuevo invento de la física que es la estereografía, y los daguerrotipistas adoptaron el sistema, digamos, estereoscópico y lo aplicaron a la fotografía. Se tomaban, bueno, al principio con un solo objetivo, pero rápidamente se fabrican cámaras de 2 objetivos que toman una imagen con una leve diferencia, digamos, de distancia, como es la vista humana, y entonces se producen fotografías dobles, que aparentemente son idénticas, pero que no lo son, pero que vistas con un visor estereoscópico, permiten ver en tercera dimensión, en 3D o estereoscópico. maravillas, maravillas. Bueno, Pero, pero, sí. pero París, que era la capital de la fotografía, pero también era la capital de las libertades de todo tipo, es la sede de la fotografía erótica. Ahí es cuando, a pesar de que estaba prohibida por las autoridades, algunos fotógrafos de esa ciudad contratan prostitutas y les toman fotografías, ¿sabes? Algunas eran modelos, en poses eróticas y aún pornográficas. Y ese material se divulga por todo el mundo, hay algunos autores conocidos de esta temática, y también, por supuesto, llegan a Buenos Aires. Interesantísimo todas las historias entonces que están en este libro que estoy mostrando. Estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos, una frase tuya que recogió Fran Medail y la puso en el título para esta historia de la fotografía antigua, que es una obra fundamental, súper recomendable, súper entretenida, llena de historias de estas que apenas nos has contado, pero que da para hablar muchísimo de cada una. Un placer, 20, Abel, realmente, un 20, placer leerte y escucharte. gracias, gracias. Son 25 capítulos que son 25 viajes hacia el pasado, Mm. que les va a encantar porque además no son viajes imaginarios, son todas historias reales. Y con Este, fotos, que tengo, es lo que tengo amamos. que claro, y con fotografías. Tengo que agradecer nuevamente a Francisco Medall, a Luz Castillo, a todo el equipo de la Fundación Arte por Arte por haber hecho este libro, que ya se encuentra en las librerías y que no los va a defraudar, no los No va a los va a defraudar. defraudar, a los que amamos la historia y las fotografías es un deleite. Así que, Abel Alexander, muchísimas gracias por el libro y por esta charla. Y Gracias, felicitaciones. Paula, y te agradezco mucho esta entrevista. Un abrazo, Abel. Chau, Adiós, chau. adiós, adiós.